Es doctor en ciencias políticas, profesor de ciencias sociales, colaborador en este espacio también. Bienvenido, Gibran, como siempre, en los lunes. Aquí te recibimos con mucho afecto y lo sabes. Hoy te estamos invitando para comentar esto que publicó ayer el periódico Reforma, en donde, en un largo texto, muy largo, se expone toda una teoría de lecciones de democracia que envía el expresidente Felipe Calderón desde su escondite, refugio, como lo quieras llamar, allá en Madrid, en España, en donde el expresidente Calderón llama a construir un nuevo partido político opositor y organizar a los ciudadanos para lograr lo que él llama una resurrección de la oposición política para las elecciones de 2024. De entrada, evidentemente lo leíste, estoy seguro. Podrías ya darle tú también tu propia y primera lectura. Te escuchamos, Gibran, con mucha atención. ¿Y qué tal, Pepe? Pues fíjate que me parece un texto pues caracterizado por cinismo, para empezar. Es como si el que lo escribiera fuera un profesor universitario que está dando una visión sobre el país y sobre lo que cree que debería ocurrir, no un expresidente que además fue presidente del PAN, que además fue secretario de Estado, que además fue secretario juvenil del mismo Partido Acción Nacional, que tuvo parte en todo esto. Calderón critica el autoritarismo evidente del gobierno actual, pero que empezó en su sexenio. La crisis de este régimen, del régimen de la transición a la democracia, empezó con Calderón, la centralización que él critica, el autoritarismo que él critica, la gran violencia que él critica, la connivencia con el narco que él critica y que se está exponiendo todos los días en el juicio de Genaro García Luna. Pues tienen su origen en una política fallida implementada por él. Entonces, esto nos muestra la gran tragedia de la clase política mexicana. Los que pasaron por ahí son irresponsables y no admiten equivocaciones, no admiten su deuda con los pobres, no admiten la falta de legitimidad electoral y el endurecimiento del discurso que empezó a partir a la sociedad en esos años, a partir del desafuero y después con la elección de 2006 que se gestionó muy mal. No admite Calderón ni siquiera que se equivocó al intentar crear un nuevo partido político. Escribe como si todo eso no existiera. Entonces, tenemos la tragedia de que a nuestros presidentes se les ocurren ideas muy buenas hasta que salen de la silla, pero no dicen en qué se equivocaron, qué aprendieron, no hacen un mea culpa, no admiten que fueron actores de la historia por elección propia. Si el PAN tiene la élite decadente que dice Calderón, es en buena medida porque Calderón no formó cuadros cuando tuvo la capacidad de hacerlo. Él fue formado por Castillo Peraza, igual que otros como Germán Martínez, que son de los que mantienen, digamos, interesante el debate público en el espacio parlamentario. ¿Y ellos a quiénes formaron? Bueno, pues a los que están ahora en las cúpulas de esos partidos. Entonces, tenemos políticos irresponsables que tienen ideas cuando dejan los cargos, tenemos gobernantes actuales con legitimidad y credibilidad sin ideas, y tenemos gobernantes pasados sin legitimidad ni credibilidad a los que las ideas les empiezan a brotar. Me queda claro que si la rebelión ciudadana a la que invita Calderón sucede en algunos años, va a ser porque decidieron ellos hacerse a un lado, dejar de obstaculizar el debate público y dejar de pretender que tienen una autoridad moral que solo ellos y sus familias se conceden. ¿Es posible la resurrección de la oposición? Sí, si estas élites partidistas que representa Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que hoy representan en su peor nivel Marco Cortés o Alejandro Moreno, si esas élites se hacen a un lado y luchan contra la partidocracia que a ellos los beneficia, es decir, abriendo, por ejemplo, elecciones primarias donde ellos no tengan el control de los padrones, como ahora se le ocurre a Calderón. Primero usaba a los padroneros, ahora le parecen muy malos. Si eso sucede, puede haber esperanza para la democracia mexicana. Mucho me temo que ningún partido, ni Morena, ni las cúpulas actuales, están en ese ánimo. Así que el cambio, esa resurrección,
Quizás será lenta, como lenta ha sido la implantación del autoritarismo desde tiempos de Calderón hasta los actuales. Si miramos el índice de libertad en el mundo de la casa Freedom House, que es una institución de estas de pensamiento liberal, veremos que la libertad en México empezó a bajar en tiempos de Felipe Calderón hasta llevarnos a ser un país que ya no es considerado libre. Pero eso viene de aquellos tiempos y quizá nos tomará el mismo tiempo reconstituir la paz. Para eso hace falta una discusión nacional de largo aliento, no una llevada con las prisas de las calenturas electorales y montándose en la ola ciudadana de indignación por el Plan B. Creo que Calderón se está intentando aprovechar de eso para lavar su imagen, ahora que anda muy necesitado con las fuertes críticas que han venido por el juicio a García Luna. Sí, Si por su pésima política en materia de seguridad y otras que han quedado exhibidas en este juicio. Finalmente te quiero comentar, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo tú la manifestación, reunión, meeting, no sé cómo llamarle, a que están convocando los opositores al superpoder de Morena, de la 4T, a quienes el presidente de la República considera racistas, clasistas, que pretenden el regreso de los rateros, en fin? ¿Cómo ves esta manifestación? ¿Qué estás leyendo tú de antemano? Yo creo que la ciudadanía va a volver a rebasar a los convocantes. Es verdad que entre los convocantes hay algunos que han tenido actitudes, comportamientos o dichos francamente clasistas, denigrando al pueblo de México mientras quieren denigrar al obradorismo. Pero la ciudadanía que se manifestó en la marcha anterior venía de procedencias políticas muy variadas. Sí, había una clase media de derecha, pero había también una clase media progresista, habían colectivos de artistas independientes que fueron afectados por la política cultural de este gobierno, eh, madres de niños con cáncer, que tienen una lucha que es personal y legítima y que finalmente debe ser a los que se les dé más visibilidad en estas protestas. No hay mejor manera de legitimar el discurso del presidente, ese discurso autoritario que busca sacar siempre una ventaja electoral de la estigmatización del adversario, a que se pongan en el centro los políticos de la vieja partidocracia, que digan, sí, los protagonistas somos nosotros, o que se filme a Claudio X González o a Gustavo de Hoyos. No, ellos deberían ayudar poniendo las cámaras en donde están las otras personas, esa otra oposición que no son ellos y cuya presencia desmiente los prejuicios del presidente de la República. Ellos van a estar en esa concentración, algunos. La verdad es que a otros seguramente que nos da eh, pues mucho escozor manifestarnos al lado de personas con las que fuimos adversarios. Yo no iré por esa razón, apoyo la causa, pero sí creo que desmerece un poco gracias a la utilización que esos grupos a los que no les molestaba el autoritarismo, el centralismo, la violencia en tiempos de Calderón, eh, eh, emplacen ahora con causas que nunca han sentido realmente suyas. Gibran, como siempre, bienvenido tu comentario. Lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Gracias, Pepe, y gracias a nuestra audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gibran Ramírez Reyes, doctor en Ciencias Políticas, colaborador en este espacio.